Bienvenida, bienvenido a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de cómo el esfuerzo, la persistencia, el esfuerzo que no sacrificio, no tiene nada que ver, el sacrificio, el sacrificarse con esforzarse. El esfuerzo, la persistencia y cómo reaccionamos ante los obstáculos tienen mucho que ver en lo que manifestamos y son puntos muy importantes dentro de la ley de atracción. Hay una ley que es la ley de la siembra y la cosecha que explica perfectamente cómo, cómo estos aspectos influyen tanto en nuestro camino al éxito. Y al final nuestro camino al éxito, porque siempre que me has escuchado hablar de éxito, has visto cómo nunca me refiero a una cosa en concreto, porque el éxito para cada persona es una cosa completamente diferente, no se puede determinar como algo concreto. Sí que es verdad que yo siempre te digo que pidas, si pides éxito, que lo pidas 360, ¿no? Que lo pidas en todas las áreas de tu vida, no en unas sí y en otras tampoco, un poquito, no, en todas, ¿no? Éxito 360, pero para ti. Entonces, ¿qué pasa? Que esta ley de la siembra y la cosecha tiene un paralelismo muy grande con la ley de atracción, porque esta ley hace referencia a la parábola del sembrador, esta parábola que contó Jesús a sus discípulos para explicarles perfectamente lo que se necesita para alcanzar el éxito, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de esta parábola y vamos a sacar ese paralelismo con la ley de atracción. ¿Por qué? Porque lo primero que se dice en esta parábola es que se necesita un buen sembrador. Que se necesita un buen sembrador, un sembrador de corazón valiente, un sembrador que tenga claridad, que sepa hacia dónde va, que tenga buena fe, que tenga buena voluntad, que no solo quiera desde el egoísmo de su bien, sino que con aquello que quiere cosechar, ¿vale? Porque si te das cuenta es la ley de la siembra y la cosecha, tiene mucho que ver, realmente es del principio universal de causa y efecto. Entonces, ¿qué pasa? Que según lo que tú siembres vas a cosechar. Si tú solo quieres sembrar para ti, para tu egoísmo, no eres un buen sembrador. Y al buen sembrador, el universo lo apoya, ¿vale? Y el universo trabaja para que ese buen sembrador tenga una buena cosecha. Entonces, en la primera enseñanza que nos podemos llevar detrás de esta parábola del sembrador, o sea, de esta ley de la siembra y la cosecha, esta parábola del sembrador, la primera enseñanza que nos podemos llevar es qué hay detrás de aquello que tú quieres manifestar. En el fondo, o sea, atrás, si haces ese círculo del porqué, del que tanto se habla, ¿no? ¿Y por qué quiero esto? ¿Y por qué? 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 El final, al fondo, ¿qué es lo que hay? ¿Hay puro egoísmo? ¿O hay buena voluntad y si eso se da, tu vida va a mejorar, pero va a hacer que la vida de muchas personas a tu alrededor también mejore? Eso es un buen sembrador, ¿vale? Entonces, la primera enseñanza es esta, es saber identificar si aquello que yo quiero manifestar y utilizar la ley de atracción para manifestar eso, el fondo detrás de ese deseo que yo tengo es un deseo de buena voluntad o es un deseo egoísta, ¿vale? Entonces, esa sería la primera enseñanza y ya con estas ya cambiaría mucho nuestra forma de relacionarnos con la ley de atracción, porque te lo he dicho muchas veces, la ley de atracción siempre funciona, siempre, 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 pero lo que te da muchas veces no es lo que quieres, porque es la intención detrás de ese deseo. Lo que te crea un sentimiento, lo que te hace vibrar de cierta forma, y eso es exactamente lo que la ley de atracción te da. Por eso, acuérdate, 1, ser un buen sembrador. El número 2 es una buena semilla. El número 2 es una buena semilla. Tienes que tener buenas semillas, y cuando se refieren a semillas, Jesús en concreto hablaba de la palabra de Dios, ¿no? Pero si hacemos un paralelismo con la ley de atracción, las semillas serían las ideas, serían los pensamientos, serían los deseos, todo eso que tú quieres manifestar serían esas semillas. Entonces, que tengas buenas semillas. Fíjate cómo lo ato al buen sembrador. El buen sembrador tiene buenas semillas porque sus semillas son de prosperidad, sus semillas son de abundancia, sus semillas son tanto para él como para los suyos, no solo para mejorar su vida, sino para mejorar la vida del resto, ¿vale? Entonces es muy importante tanto el sembrador como
la semilla, ¿no? Es muy importante la persona, quién es la persona y qué hay detrás de ese deseo como el deseo en sí, ¿vale? Que esto sería el sembrador y la semilla. Luego, ¿qué nos explica esta parábola? Esta parábola nos explica que cuando nosotros tenemos diferentes deseos, diferentes ideas, diferentes pensamientos en nuestra cabeza, nosotros lo que vamos a hacer es sembrar todos esos deseos. Entonces tú estarás sembrando todos esos deseos, que la siembra puede ser pues esos ejercicios que haces de decretos, esos ejercicios que haces de visualizaciones, de escritura, todos esos métodos, el que utilices, todo eso sería tu forma de sembrar, ¿no? Entonces, de sembrar esas ideas, esos deseos. Y entonces lo que nos explica la parábola del sembrador es que tú irás sembrando todos esos deseos, todas esas ideas, y dependiendo dónde caiga esa semilla, podrá brotar o no. Entonces tú sembrarás y de esas semillas habrán muchas que caerán en el camino, y las que caigan en el camino, los pájaros se las llevarán. ¿Y qué te está queriendo decir esta parábola? Con que los pájaros se las llevarán. Significa que no todas las ideas brotarán y cosecharás de ellas, sino que habrá muchas que se queden por el, o sea, que se queden por el camino, que se apaguen. Eso era lo que quería decir, es que la avispa me ha interrumpido. Que se apaguen por el camino. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, cuando estamos trabajando a través de la ley de la atracción este método, o lo que hayamos, este protocolo, esta técnica, lo que hayamos decidido relacionarnos con la ley de atracción, ¿qué pasa? Que muchas veces nos atamos a un método en concreto, a algo en concreto, ¿no? ¿Y qué te dice en la parábola? Que los pájaros vendrán y se llevarán esas semillas. ¿Qué pasa? Que si tú enfocas tus esfuerzos, enfocas tu atención en ir a matar esos pájaros para que no te roben más semillas, ¿qué pasa? Que vas a descuidar el campo. Y mientras descuidas el campo, cualquiera puede venir y sembrar en él. Para que entiendas esto, al final el campo es tu subconsciente, ¿vale? El campo es tu subconsciente, y esas ideas, esos deseos, todo eso es lo que tú siembras ahí. Pero que tú los siembres en el subconsciente no significa que todo eso vaya a brotar y vaya a dar cosecha. ¿Por qué? Porque muchas de esas ideas, de esos deseos que tú siembres, se los llevarán los pájaros, ¿vale? Entonces, si tú te vas a cazar los pájaros y te distraes con la idea de voy a cargarme a esos pájaros para que dejen de robarme las semillas, mientras tú estás distraído y tienes tu campo sin vigilancia, cualquiera vendrá y sembrará en tu campo, y probablemente no siembres semillas buenas, que son las que tú quieres sembrar, ¿vale? Entonces, ¿qué te quiere decir con esto? Con esto lo que te quiere decir es que simplemente, si hay semillas que se van, que aceptes. Si hay si hay ideas, si hay deseos que se apagan, que lo aceptes, que no vayas a perseguir esas ideas y descuides las otras, sino que simplemente las aceptes y sigas sembrando, ¿vale? Y sigas sembrando. Al final de este vídeo te voy a explicar exactamente qué es lo que tienes que hacer para sembrar cada día, ¿vale? Al final del vídeo, así que no te vayas. Entonces, sabemos que vendrán pájaros que se llevarán nuestras semillas, y lo que no tenemos que hacer es enfocarnos en esos pájaros, no tenemos que enfocarnos en esas distracciones, tenemos que seguir sembrando. Luego nos dice que habrá terreno rocoso, habrán semillas que caerán en terreno rocoso, por lo tanto, esas semillas sí que empezarán a brotar. ¿Por qué? Porque en ese terreno rocoso habrá un poquito de tierra, y entonces podrán echar un poquito de raíz y podrán brotar un poco, ¿no? Pero que aunque tú veas esas primeras señales de progreso, de que empiezas a convertir una idea puede ser la nada, en algo, debes de aprender a controlar tu decepción. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a ver esos pequeños brotes, puede ser que te entusiasmes, puede ser que te ilusiones, pero son pequeños brotes, no tienes que dar por hecho algo que todavía queda mucho camino por recorrer,
¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la parábola te explica que cuando venga el verano y el sol empiece a darle a esos pequeños brotes, los quemará. ¿Por qué? Porque no son lo suficientemente fuertes, porque no hay tierra en la roca para que ellos echen raíz. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando mueran estos brotes, pues tú tienes que controlar tu decepción, ¿vale? No puedes desequilibrar, que aquí tendríamos la ley del ritmo, no tienes que desequilibrarte de un punto a otro, porque todo siempre está en el equilibrio. Entonces aceptas, igual que has aceptado que vendrán pájaros y se llevarán tus ideas, aceptas que, bueno, pues que habrán semillas que caerán en roca, empezarán a dar brotes, te parecerá que haces esos primeros progresos, pero luego esos progresos se quedarán en nada, ¿vale? ¿Y qué harás? Exactamente lo mismo, lo aceptarás y seguirás sembrando. Luego te dice el terreno rocoso, el terreno espinoso, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el terreno espinoso son esos pequeños obstáculos, esas historias que te cuentas, ¿vale? Para creerte o para comprarte, mejor dicho, para comprarte tus excusas, ¿vale? Ese terreno espinoso es lo que ahí cae la semilla puede brotar porque hay tierra, pero esa semilla acaba ahogada por la fuerza de la espina, por ejemplo, del zarzal. El zarzal hay plantas que se llaman plantas invasoras, ¿no? Entonces no debes de plantar cualquier cosa al lado de eso, porque eso probablemente se coma toda la raíz y se coma toda la planta, ¿no? Mira, aquí en casa nos pasó con un limonero, que aquí abajo de casa tenemos una zona de césped muy grande, y el dueño quiso poner un limonero en medio del césped. Entonces el jardinero le dijo, no lo pongas ahí. ¿Por qué? Porque el césped, la grama, lo va a ahogar. Con sus raíces va a ahogar las raíces del limonero, y una, no te va a dar limones, y dos, fíjate, es que es perfecto, una, no te va a dar limones, y dos, puede ser que acabe incluso matando al limonero. ¿Por qué? Porque ahoga sus raíces. ¿Por qué? Porque la grama es como una especie invasora. ¿Qué ha pasado? Que ya no hay limonero, claro, evidentemente el limonero se puso y duró pues 3 años, más o menos. No crecía, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenías terreno donde crecer, no porque no lo hubiese, sino porque había otra planta ahí, ¿vale? Estaba todo de raíces de grama. Entonces, bueno, pues un poco es eso, ¿no? Un poco es que entiendas que habrán ideas que crecerán, brotarán, pero serán ahogadas, pero serán apagadas. Y no pasa nada. ¿Qué vas a hacer? Vas a aceptar y vas a continuar sembrando. Recuerda que esta parábola lo que nos enseña es cómo alcanzar el éxito, y el camino al éxito es una escalera de peldaños de fracaso. Por lo tanto, aquí estás viendo cómo cada semilla, algunas se las ha llevado los pájaros, otras semillas han caído en las rocas y han brotado un poquito, pero luego el sol las ha quemado, otras han caído en terreno espinoso y han crecido, pero luego las espinas las han ahogado. Pero tú siempre, ¿qué vas a hacer? Siempre, ¿qué vas a hacer? Aceptar y seguir sembrando, ¿vale? Y por último, Jesús, en esta parábola, Jesús de Nazaret en esta parábola hablaba de la buena tierra. Hablaba de la buena tierra, ¿vale? ¿Por qué? Porque él explicaba que si tú perseveras, llegarás, y tus esfuerzos darán fruto, y cosecharás aquello que querías. Por fin podrás ver esos resultados que estabas esperando, pero para ello vas a tener que esforzarte, vas a tener que persistir, y vas a tener que tener mucho cuidado en cómo reaccionas a los obstáculos, porque fíjate cómo este sembrador, este buen sembrador del que estábamos hablando, ha pasado por muchos obstáculos. Han habido pájaros que le han robado las semillas, que eso puede ser tu entorno que te roba los sueños, que les dices que quieres hacer algo, construir algo, o manifestar algo, lo que sea, y te dicen, eso no es posible para ti, eso no le funciona a nadie, eso es mentira. Esos pueden ser los pájaros que te roban las ideas. Luego está el terreno rocoso, donde caen esas semillas, brotan un poquito, son como esas primeras señales de progreso, de que estás empezando a progresar, pero luego
llega el verano, hace calor y esos pequeños brotes mueren porque no tienen tierra para crecer y no han podido echar raíces. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí tienes otra forma de verlo. Ese terreno rocoso puede ser tu propia mente. Tu propia mente, o sea, esa guionista de la que muchas veces hablamos, ¿no? Han habido unas pequeñas, o sea, se han habido unos pequeños brotes, pero en algún momento la guionista ha vuelto a coger el micro y ha hecho que todo esto que es tu programación, o sea, han habido unos pequeños brotes que han nacido en tu antigua programación para tener una nueva programación, pero ha vuelto a coger el micro la guionista y se los ha cargado y has vuelto a tu programación antigua. Y luego el terreno espinoso hace referencia, por ejemplo, cuando tú llevas un tiempo ya siguiendo un método o un protocolo, llevas un tiempo visualizando, pero sigues sin ver resultados. ¿Qué pasa? Que ahí es cuando se te pone a prueba de verdad. Por eso se dice que la semilla está creciendo, pero se ahoga con las espinas, porque la semilla tú igual no la estás pudiendo identificar. No estás pudiendo identificar que cada vez estás más cerca de tu deseo, cada vez recuerda que los amaneceres más bonitos se dan después de las noches más oscuras. Entonces, ¿qué pasa? Que esa noche oscura, todos esos espinos no te están dejando ver cómo ha brotado toda esa semilla que habías plantado, cómo ha brotado, cómo ha salido. Los espinos no te dejan verla porque la están ahogando, ¿vale? Entonces eso puede ser cuando tú llevas mucho tiempo detrás de un deseo y no ves resultados, entonces no ves resultados de aquello que quieres, es más, empiezan a pasar cosas completamente contrarias a lo que tú quieres y es como que te sientes ahogado por la situación, ¿no? Porque no comprendes con el tiempo que llevas, con el esfuerzo que estás poniendo, con todo cómo todavía no se ha dado, cómo... ¿Y ahí qué tienes que hacer? Aceptar y seguir sembrando. ¿Por qué? Porque llegarás a la buena tierra. Llegarás a la buena tierra y lo que hayas sembrado, las causas, ¿vale? Ahora te lo explico, las semillas que hayas causado en la buena tierra van a ser esas que van a dar su fruto. Y de estas semillas que den su fruto, habrán unas que rendirán al 30, habrán unas que rendirán al 60 y habrán unas que rendirán al 100%. Y las que rindan al 100% multiplicarán aquello que deseabas. O sea, harán que tu deseo sea 100 veces mejor de lo que tú esperabas. Pero no todas las que florezcan te darán los mismos frutos, cosecharás los mismos frutos. De unas cosecharás un poquito, de otras un poquito más, pero de las que coseches el 100% será mucho mejor de lo que esperabas. Entonces, al final lo que te explica con esta parábola es la ley, el principio de causa y efecto. El principio de causa y efecto dice que toda causa tiene un efecto, toda causa es interna, toda causa está en un sentimiento, ¿vale? Y acuérdate de lo que estábamos hablando últimamente, del diálogo interno, la imagen mental, la vibración, ¿vale? Entonces todo eso crea una vibración. Esa vibración es la semilla, ese sentimiento. Detrás de esa vibración es la semilla, es la causa de todo efecto. Entonces, si yo quiero cambiar el efecto, voy a tener que cambiar la causa, pero con una sola causa no voy a cambiar el efecto. Voy a tener que sembrar muchas causas. Y lo que tú hoy estás viendo, que no te gusta y quieres cambiar, son las semillas que sembraste en el pasado. Tú en el pasado sembraste causas, sembraste semillas. Unas florecieron, otras no. Y lo que estás viendo hoy son esas semillas del pasado. Entonces, ¿en qué te tienes que enfocar hoy? En sembrar y en sembrar. En aceptar que vas a tener que esforzarte, en aceptar que vas a tener que perseverar, en aceptar que van a venir obstáculos. Pero cuando te vienen obstáculos siempre tienes dos opciones. Una, tiro la toalla, me rindo y me vuelvo a lo que ya conozco. O dos, no compro el obstáculo, lo afronto, o sea, lo acepto, lo afronto y sigo hacia adelante. Esas siempre son tus dos opciones. Y sigo hacia adelante, ¿qué significa? Y sigo sembrando, porque yo sé que lo que estoy sembrando hoy va a brotar. Todo no, pero lo que brote, los frutos
de lo que yo hoy siembro, los frutos de lo poco que brote, me darán el 100% más de aquello que yo deseo. Por eso cada día tienes que enfocarte en cuáles son las semillas que estás plantando. ¿Qué semillas estás plantando, estás sembrando, que te van a acercar a aquello que dices que quieres? Y por el proceso, por el camino a que esas semillas de hoy broten, porque lo que tú estás viendo hoy ya no lo puedes cambiar, ya no te pares a pensar ¿y por qué? ¿Y por qué tengo esta situación? ¿Y por qué? Da igual, por semillas que plantaste en el pasado, ¿cuándo? Nos da igual, eso ya es pasado, eso yo ya no lo puedo cambiar, pero yo puedo cambiar qué siembro hoy. ¿Para qué? Para que mañana, pasado, en un mes, en meses, en años, cambien los frutos, cambien los resultados. Entonces yo solo tengo que enfocarme en sembrar hoy y entender que por el proceso habrán semillas que se las llevarán los pájaros, habrán semillas que caerán en terreno rocoso, habrán semillas que las ahogarán los espinos, pero siempre habrán semillas que caerán en buena tierra y esas serán las que florecerán. Entonces no pierdas el entusiasmo, no pierdas la alegría de lo que hoy haces, no pierdas o sea, has elegido un camino muy bonito, entonces no pierdas ese entusiasmo. Cuando tú empiezas, recuerdo una chica, una alumna nueva, que estaba diciendo por el grupo de la escuela que estaba como el primer día de colegio, ¿no? Que estaba súper emocionada, que no había casi dormido porque al día siguiente teníamos mentoría y era su primera mentoría que se iba a conectar y estaba muy contenta. Entonces no te permitas perder ese entusiasmo. Trabaja cada día en mantenerte entusiasmada y en seguir sembrando tus semillas como buen sembrador, como un sembrador de buena voluntad y buen corazón. Porque cuando tú tienes buena voluntad y tienes buen corazón, el universo te apoya, el universo trabaja a tu favor, hace que esas semillas, bueno, pues se abran más rápido y broten más rápido y crezcan más rápido. Espero que este vídeo te ayude porque sé que muchos de vosotros estáis pasando por momentos en los que estás diciendo ¿por qué con el tiempo que llevo todavía esto no se ha dado? Acepta y sigue sembrando. Espero que este vídeo te haya ayudado. Recuerda compartírselo a alguien si crees que está en el momento en el que tiene que escucharlo. Y como siempre, te deseo que tengas un día maravilloso y que manifiestes todo lo bueno que quieres para tu vida. Chao.